Bienvenidos a la serie Emprendedor Paso a Paso On Demand, gracias a Emprende Popular del Banco Popular Dominicano. Mi nombre es Arturo López Valerio. Vamos a hablar sobre cómo conseguir financiamiento para el emprendimiento. Recuerde que en nuestro libro Emprende, una guía para ciudadanos de a pie, extendemos todo este material en detalle para su lectura y observación, porque es importante que todos los emprendedores dominicanos sepan cuáles son las alternativas de financiamiento para sus proyectos. No hablo de empresas, no hablo de emprendimientos, sino proyectos. Porque recuerde, y me permito iniciar desde el principio, y es que todo emprendimiento nace como un proyecto, como una idea de negocio. Entonces, en la evolución del diseño de la idea de negocio, hay que comprender que fundamentalmente nosotros tenemos que construir dos cosas. Primero, un modelo de negocio y fuentes de financiamiento. En el modelo de negocio nosotros describimos estas fuentes de financiamiento, pero debemos trabajar para que activamente estas puedan conectarse e influir al negocio, infundirlo, lograrlo alimentar de los recursos que necesita. Entonces, es importante que primero el emprendedor pueda disponer de un capital propio en donde pueda poder financiar las actividades básicas desde el proceso de la ideación. Y luego entonces, en la medida que el modelo va presentando madurez, usted puede entonces acercarse a diferentes programas de inversionistas ángeles y programas de incentivo del gobierno cuando la idea está madura o, mi recomendación, cuando ya tiene sus primeras ventas. Eso significa que usted ya ha podido transaccionar, generar una prueba de mercado o MVP o producto mínimo viable, en donde ya usted ha podido validar de que hay clientes, hay un segmento que está interesado en pagar por ese producto o servicio que ya usted plantea desde su proyecto, que empieza a convertirse en un modelo de negocio que factura como emprendimiento. No estamos hablando de que es rentable todavía, porque hay muchísimas variables que entonces hay que computar para alcanzar la rentabilidad. Ahora, sí es bien cierto en que muchos programas de emprendimiento a través de los inversionistas ángeles requieren que el emprendimiento esté sumamente maduro. Tenga en cuenta que son muy pocas las oportunidades en las cuales usted va a conseguir un préstamo o una infusión de capital sobre una idea. Entonces, es decir, que si usted como emprendedor no invierte en sí mismo, en su idea desde el principio para poder llegar a un producto mínimo viable, entonces es imposible que esta pueda ver la luz porque el mercado primero es muy competitivo, es pequeño y evidentemente las fuentes de financiamiento van destinadas a los proyectos que tienen más probabilidad de tener éxito. Dicho esto, y tengamos en cuenta de que ya usted tiene un MVP, tiene sus primeras ventas, en cierto modo ya se han formalizado, que sería lo ideal para poder acercarse a una institución financiera, en las cuales evidentemente ya tienen préstamos destinados a emprendedores, lo cual es una buena noticia ya en este año 2022, porque les digo, hace una década atrás, los emprendedores no teníamos ni siquiera productos financieros desde la banca comercial para poder apoyar a proyectos que nacían, sino que apoyaban ya a empresas a través de líneas de crédito, préstamos comerciales, etc. Pero ahora tener préstamos para poder apoyar empresas que nacen realmente hace un cambio y una diferencia en lo que es este año en el ecosistema emprendedor. Pero recuerden, toda empresa del sector financiero va a tener preguntas sobre su modelo de negocio y sobre todo está buscando poder otorgar capital o estos préstamos a las mejores empresas. Entonces, les vamos a compartir algunas lecciones aprendidas que están de nuevo en nuestro libro Emprende, una guía para ciudadanos de a pie, en donde entendemos que pueden encontrar muchas respuestas a sus dudas y también algunas cosas que no me dijeron cuando empecé a emprender cuando era muy joven, lo cual creo que les puede servir de mucho. Primero, hay que entender que un inversionista y la institución financiera van a querer ver tu plan de negocio. Por tanto, tienes que refinar tu plan de negocio, cual sea como tu ópera prima, lo mejor que has hecho hasta el momento, porque es la que va a explicar con lujo de detalle qué quieres hacer, qué quieres alcanzar y sobre todo cómo vas a usar el dinero que te van a otorgar.
que eso es fundamental. Muchos emprendedores caen en la trampa de creerse su propia narrativa y entonces pintar un panorama sumamente ficticio, yo le digo muchas veces biónico, en donde no tiene lógica la manera en que van a ejecutar sus planes contra el dinero que van a invertir. Entonces, por ejemplo, la clásica pelea de los equipos de emprendimiento que generalmente han recibido, por ejemplo, fondos públicos, en donde reciben por ejemplo, $100,000, $50,000, $20,000 para iniciar a modelar ese MVP, y pelean muchas veces por una máquina de café. Entonces, la máquina de café no es el objetivo del emprendimiento. Pero fíjense, un emprendedor puede, como digo siempre, perderse en el bosque porque simplemente está viendo que tiene capital para comprar una máquina de café, sin entender que ese capital es para lograr un producto, un servicio que vaya entonces a generar ventas. Entonces, las cifras, querido emprendedor, son lo más importante de la conversación a la hora de hablar con un inversionista o con una institución financiera. Te van a decir, show me the money, muéstrame los números, muéstrame el dinero. Otro punto importante es que deben recordar tener una salud financiera, y yo creo que yo tengo como una década diciendo esto, pero se lo repito nuevamente. Tu calificación crediticia es sumamente importante. El emprendimiento, cuando nace, tiene un cordón umbilical con el emprendedor. Eso significa que tus propiedades financieras, si lo podemos calificar así, como un objeto de datos, me gusta verlo de esa manera, están en negativo. Evidentemente eso se le va a transferir a tu proyecto. No importa que usted esté proporcionando la cura del cáncer en 2 días. Si usted tiene un score crediticio malo y bajo, evidentemente que eso genera desconfianza, no solamente en un inversionista, pero mucho más en una institución financiera. Porque generalmente, y sobre todo en mercados como la República Dominicana, usted va a ser el garante de su propio préstamo. Es decir, el dinero que usted vaya a recibir como institución, como proyecto, usted va a ser la garantía, porque esto viene el siguiente punto. El enfoque de los emprendimientos en los mercados latinoamericanos y en todo el mundo se basa en la persona. Si Luis, Paco, Arturo, José se portan bien, hacen su tarea bien, presentan sus indicadores, llevan su narrativa correctamente, el público, el mercado, la banca, los inversionistas confían en el personaje. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado, porque usted tiene que poner un equilibrio tanto en su persona como en sus finanzas. Entonces, prácticamente el emprendimiento le va a obligar a usted a tener que manejar control. Pero recuerde que no lo lleve a la desconfianza, sino a un manejo exhaustivo de todas las variables para poder lograr los objetivos planteados. Entonces, es importante porque inmediatamente usted vaya a buscar financiamiento, se van a centrar en usted, le van a poner la atención, y usted tiene que manejarse muy bien y manejar perfectamente los recursos que recibe. Otro punto importante es lograr generar un ambiente de confianza. Y esto me dirán, ¿y qué tiene que ver, Arturo, esto con el dinero? Y es fundamental. ¿Por qué? Porque si usted habla de que su proyecto, por ejemplo, es sostenible y busca no tener un impacto en el medio ambiente, pero al final usted utiliza los recursos y en su comportamiento y accional del negocio hace totalmente lo contrario, evidentemente todo se sabe al final del día. Entonces usted puede perder oportunidades futuras por su mal manejo. Y evite decir mentiras. Cuando esté presentando un modelo, lo que usted no puede hacer, no lo puede hacer hasta que lo pueda realizar. Y esto es importante porque esto trae a la mesa el caso de Elizabeth Holmes del emprendimiento Theranos, la cual prometía hacer un avance científico impresionante en las muestras de laboratorio en los Estados Unidos. Pero al final la empresa no pudo ejecutar su promesa de valor. Y tratando de mantener la narrativa, entonces se enfocaron en introducir mentiras tras mentiras, ganando tiempo. Emprendedor, sé confiable. Evita caer en ese gancho, en buen dominicano, porque entonces puede producir un impacto negativo a la larga. Al final, las últimas noticias que hemos tenido sobre Holmes, al final un tribunal le dictó una serie de condiciones y evidentemente una pena,
y prácticamente salió del mercado emprendedor, del ecosistema. Entonces, muchas veces tenemos la opción de detenernos. Tenga cuidado de continuar en una narrativa en la cual le erosione la confiabilidad. Entonces, inmediatamente usted pueda mantener esas variables para ser confiable. Entonces, recuerde, siempre tienes que vender tu idea. Porque una manera en donde uno puede crecer en términos no solamente de financiamiento, sino en el negocio, es prácticamente estando atento en todas las variables y oportunidades a la hora de explicar bien tu modelo de negocio. Mientras más lo entienda quien te financia, más va a invertir en ti. Inclusive, muchos emprendimientos han gozado de refinanciamiento. Te presté una tasa y vuelven y te la revisan porque confían en ti y ven que tu idea tiene impacto. Entonces, sobre todo en estos casos donde tú te manejas en industrias que son volátiles y muchas veces existe un miedo, en la medida que puedas explicar mejor, puedes tener una comprensión del mercado que muchas veces es la mejor carta de presentación. ¿Por qué lo digo? Porque al final no solamente es la institución financiera que te pueda ayudar con los recursos, la institución gubernamental que tiene un concurso o el ecosistema de inversión ángel, sino que tus clientes son los primeros inversionistas de tu negocio también. Cuando ellos deciden hacer transacciones contigo, pagarte y poder alimentar de lo que necesita la operación para poder crecer, ellos también creen en lo que estás haciendo. Entonces esa línea delgada entre confianza y venta debes manejarla perfectamente. Sobre todo, comprobar los compromisos a los cuales asumas como emprendimiento. Muchas veces, tratando de generar una percepción de crecimiento, el emprendimiento gasta más de lo que produce. Hay que tener cuidado también. Porque al final de cuentas, recuerden lo que mencioné anteriormente, te van a preguntar, muéstrame los números. Y cuando tú presentes estados financieros y ya estás formalizado, evidentemente tu estado de resultado va a presentar cuánto tú debes. Y lo ideal es que tú puedas, y eso me lo decía un empresario, uno encuentra las frases más icónicas en los lugares menos imaginados, en el Seibo, y era un comerciante que vende quesos, solamente los exporta, y me decía, nosotros estamos preparando el negocio para poder cerrarlo en el día de mañana. Y yo me quedé mirándole, ¿cómo así? No, simplemente, si yo decido cerrarlo, yo no debo nada a nadie. Simplemente puedo cerrarlo y puedo continuar. Y eso a mí me ha impactado hasta el día de hoy, me lo dijeron hace mucho tiempo, y es una realidad. ¿Cómo nosotros podemos construir un elemento de financiamiento y sostenibilidad del negocio en donde él pueda ser autónomo y que en algún momento de cambio de mercado, vimos la pandemia como ocurrió, vimos la cantidad de negocios que cerraron, cómo nosotros podemos salir saludables de una transacción? O simplemente si vendemos el negocio, que hemos tenido experiencia en ese aspecto. Y hay muchas veces cuando tú inicias un proceso de venta, hay que te das cuenta de los detalles que nunca trabajaste, que tienes que alinearlo para poder entonces lograr generar la confianza para alguien que te compre el negocio. Y ese es otro tema para otro capítulo. Pero es importante que tengan en cuenta, todos los días hay que trabajar en los pequeños detalles financieros, porque al final de cuentas erosionan la confianza. Pago de impuestos, presentación de formularios, realizar las copias necesarias, mantener la contabilidad en orden. A veces pensamos que es un trabajo aburrido y pesado, pero es parte de la circulación que debe tener este cuerpo llamado emprendimiento, que debe ser autónomo de ti y que en algún momento tienes que cortarle el cordón umbilical. Dicho eso, hay que desarrollar la paciencia e inteligencia porque puede ocurrir lo siguiente. No necesariamente todo el mundo en el sector financiero va a pensar igual que tú, ni tiene una capacidad de visión avanzada del mundo para revolucionarlo. Entonces te vas a tomar con un contable que quizás su mente está atrapada en 1990 y te vas a topar con alguien muy avanzado del cual tú tienes que cuidarte. Y quizás te vas a topar con otro que va más lento y otro que va más rápido. Entonces tienes que ayudar a conciliar y crear equilibrio, porque en el mercado no necesariamente todos tienen el mismo enfoque que tú como emprendedor. Entonces, ahí debes desarrollar la inteligencia para cuidarte y la paciencia para trabajar, convencer y sumar esfuerzos con aquellos
que todavía no comprenden tu idea de negocio. El principal problema de muchos emprendimientos que fracasan es que los que no entienden el negocio generalmente lo sabotean, porque simplemente se resisten al cambio, sobre todo si el emprendedor pivotea bastante, y entonces tratan de llevarlo a un lugar de su zona de confort, y que no necesariamente es la mejor zona para el emprendedor. Entonces, hay que prepararse a la hora de buscar financiamiento en el sector formal con 3 preguntas que generalmente te pueden realizar. Primero, ¿cuánto dinero necesitas? A veces vas, te cambias, te organizas, vas muy bonito, pero no tienes claro cuánto realmente necesita el negocio. Una cosa es que tú vayas a pedir $1.000.000 y otra cosa es cuánto realmente necesita el negocio para operar. ¿De dónde viene esta pregunta? De la presentación de los estados financieros. Entonces, cuando miren los estados financieros, un financiero y un empleado de una sucursal bancaria, puede ser un gerente o un asesor de préstamo, ya conoce la salud de tu negocio. Si no te aprendes bien esos números, te puede ocurrir precisamente de que no tenga las respuestas correctas a este tipo de interrogantes. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué pides el dinero entonces? ¿Para qué lo necesitas? ¿Lo vas a invertir en maquinaria? ¿Lo vas a invertir en café? ¿Lo vas a invertir en viajes? Entonces, eso genera un nivel de conversación de interés o no para la institución. También, ¿en cuánto tiempo puedes pagarlo? Me ocurrió una vez de que la institución, hubo un desfase en la institución donde nosotros nos manejamos y prácticamente yo decidí pagar el tipo de financiamiento en una cuota a 12 meses. Evidentemente, para el departamento de análisis crediticio, ellos esperaban que nosotros pagáramos más rápido. Y eso fue que un desfase entre nuestro ejecutivo de cuenta y nosotros. Entonces eso es importante poderte alinear con tu ejecutivo de cuenta. Porque cuando me dijeron, no, es que el comité de crédito para aumentarlo necesitaba una prueba de pago tuya más rápida. Y nosotros le respondimos, si ese es el problema, nosotros podemos saldar ahora mismo porque la empresa tiene disponibilidad. Entonces, muchas veces tenemos el dinero disponible, pero tenemos que desarrollar una estrategia de pago. Y esto es lo que nos lleva a la famosa frase que todo emprendedor tiene que tomar en cuenta. Sobre todo ustedes que nos están viendo y escuchando a través de este capítulo. Y es la capacidad de pago. Si usted tiene capacidad de pago, al final de cuentas, ejecútela, pague. Porque muchos créditos son revolventes y usted puede volverlos a utilizar. No crea que usted va a perder el dinero. En la medida que usted aumente su capacidad de pago, toda institución financiera, no solamente la República Dominicana, en el mundo, evidentemente va a poner más recursos a su disposición. Entonces, importante para aquellos que manejan inventario, para aquellos que manejan equipos cuantiosos, es cómo tú puedes asegurar la deuda sobre un activo. Mi recomendación es que si tiene estas tipologías que hemos mencionado anteriormente, puedan hacerlo. Porque, de nuevo, si usted tiene capacidad de pago, simplemente eso es una garantía para la institución financiera, lo cual le ayuda a generar, recuerden el punto anterior, confianza. En la medida que usted genere más confianza durante el desarrollo de la relación, recuerden, usted no tiene una relación transaccional con la institución financiera. Usted va a hacer una relación profesional de confianza, porque en algún momento la relación puede ser recíproca. Usted no sabe si usted logra luego ser proveedor de esa misma institución. Entonces usted tiene que contener una serie de criterios los cuales le ayudan a ser atractivo, no solamente para la institución financiera, sino para el mercado. Entonces, dicho esto, podemos proceder a un punto importante, y es que no todos los días te van a aprobar todo lo que tú quieres. Entonces, ¿qué pasa cuando nos declinan? Mi recomendación es que revises tu propuesta, descubrir dónde están los puntos de mejora, ajustar y volver a aplicar en el proceso. Utiliza la empatía, conecta con los actores que estuvieron trabajando con la decisión. Si es una institución financiera, con tu ejecutivo de cuentas. Si fue un consejo de inversión, ángel o un fondo del gobierno, trata de conversar con las autoridades que estuvieron interactuando en ese proceso, porque lo mejor que puede pasar a un emprendedor es el rechazo, porque el rechazo le permite aprender. Cuando usted siempre gana, usted aprende poco. Entonces lo ideal es que usted tenga puntos donde exista un aprendizaje, sobre todo en el proceso financiero. Entonces, conociendo esos puntos de mejora, entonces busca un mentor,
una persona que tenga más experiencia y que pueda ayudarte a ganar confianza en ese proceso. Los mentores son fundamentales porque contienen un conocimiento que quizás a ti te falta por el tiempo y por las vivencias y que pueden complementarlo. Siempre digo, es bueno tener dos tipos de consultores en el negocio, un financiero y un abogado, porque las intrínculas y los elementos de profundidad verticales que están en el mundo financiero como en el mundo legal, evidentemente no los puede abarcar el emprendedor solo. Y si usted se propone en desarrollar un negocio, es importante que pueda pedir ayuda en algún momento. Otro punto importante, observe los flujos de recursos en el emprendimiento. Muchas veces nos concentramos en construir una cartera de clientes, en poder desarrollar un negocio que aparentemente está creciendo, pero está basado en gastos. Ya hemos visto los casos de Uber, casos de WeWork, casos de muchos emprendimientos que gastan y gastaron una cantidad increíble de efectivo tratando de garantizar crecimiento. Evite hacer eso. Trate de crecer orgánicamente. A mí me gusta llamarlo el proceso bootstrap, porque tú haces lo que tiene tu bolsillo al final de cuentas. Es decir, que si tengo $1.000.000 de pesos, yo me planifico para $1.000.000 y no tratar de gastar 4 porque me van a entrar 5. Pero si no entran esos 5, se acabó el juego. Entonces, para vender más se necesita más dinero. Pero por esta razón, usted tiene que procurar crecer orgánicamente. Si usted tiene que gastar mucho dinero para vender más, no es un buen negocio. Trate de ver otro modelo y siga adelante. Entonces, para aquellos emprendedores que están arrancando un negocio y que tienen necesidad de capital, hay una buena noticia. Y es que el Banco Popular Dominicano ha desarrollado un nuevo préstamo de emprendimiento llamado Emprendimiento Popular, que permite materializar los planes de negocio con la obtención de ese capital que se necesita para el desarrollo del proyecto. Prácticamente esto es una facilidad de crédito donde se establece un conjunto de pasos y una tasa de fija especial, la cual puede ayudar a mantener un flujo de efectivo que tanto se necesita para el negocio. ¿Cómo funciona este préstamo de emprendimiento popular? Prácticamente como si fuera inicialmente una línea de crédito, pagando solamente los intereses durante los primeros 12 meses y luego capital e interés durante el resto del periodo. Se permite financiar durante 15 años con un préstamo tipo hipotecario, es decir, una garantía hipotecaria, y 5 años sin garantía. Hay una tasa de 13.25% con garantía y 15.25% sin garantía, lo cual ayuda a transformar el flujo de caja del negocio, pero también hay formas que te permiten hacer estrategias según el tipo de negocio que tengas. Si tienes que comprar inventario, si quieres comprar, por ejemplo, un local, una nave para almacenar, por ejemplo, esas mercancías. Esas facilidades, como mencionaba al principio, no existían hace años en el mercado y esto pone un capital asequible, barato, pero al mismo tiempo disponible para los emprendedores y sus proyectos. Entonces, es una facilidad que todos tienen a mano. Les agradezco acompañarnos en este capítulo. Esta es la serie Emprendedor Paso a Paso On Demand, gracias a Emprende Popular del Banco Popular Dominicano. Mi nombre es Arturo López Valerio. Hasta la próxima.